Yo quiero invitarle esta tarde a abrir su Biblia. Estamos en un año nuevo y yo quise usar este título, Comencemos con la Palabra. Y retomamos, nos quedamos, la última vez que hablamos de Nehemías y toda su aventura, nos quedamos en Nehemías capítulo 7 y hoy estamos introduciendo el año con Nehemías capítulo 8. Estaba yo meditando esta semana si estaría yo iniciando el año compartiendo sobre Nehemías o algún otro tema. A veces los primeros domingos del año empezamos con algún otro tema, pero cuando meditaba lo que seguía dije, este es súper bueno, muy adecuado para iniciar un año. Nehemías, sí, Nehemías capítulo 8. Así que si tiene su Biblia, le invito, abra su Biblia, Nehemías capítulo 8. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Y si usted ya lo tiene, puede decir amén. Salud, ¿verdad? También. Nehemías capítulo 8. Si usted puede notar, ahí estamos en Nehemías capítulo 8, pero vamos a leer una partecita del versículo 73, el último de Nehemías 7, que es donde empieza. Si usted ve su Biblia, es muy probable que lo vea ahí. Como que se encima el capítulo 7 con el 8. Entonces vamos a empezar ahí. Dice, venido el mes séptimo. ¿Sí estamos ahí? Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así, Nehemías 8 en adelante, versículo 1 en adelante, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual, dice, Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. A ver, todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, dice, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, esta historia es muy interesante. Hemos estudiado que Nehemías, si lo meditamos a través de las lecturas, los que hemos estudiado, Nehemías era un líder, pero si lo podemos clasificar, era un líder político, ¿sí? Un líder político. Y Esdras, si se fija en este capítulo 8 de Nehemías, aparece el nombre de Esdras. Sí, lo estudiamos hace algunos meses, el libro de Esdras, y bueno, vuelve a aparecer Esdras en la escena. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Esdras y Nehemías vivieron por el mismo tiempo, trabajaron juntos. Pero Esdras, hermano, cuando vemos su perfil, Esdras es un líder espiritual. Y es bien interesante porque a ambos Dios los puso y fueron guiados por Dios. Cuando hemos estado ya acercándonos a este capítulo que hoy vemos, hemos hablado que el trabajo más difícil
es ahora. Hablando de la reconstrucción que Nehemías, bueno, desde Esdras comenzó a hacer, después Nehemías llega, el trabajo más duro comienza. Porque ahora, después de haber reconstruido, ¿se acuerda? Reconstruyeron el altar, reconstruyeron el templo, reconstruyeron murallas, puertas, torres. Bueno, hicieron reconstrucción de, vamos a decir, la protección y algunas partes claves de la ciudad. Pero ahora el trabajo más difícil viene. ¿Cuál era? Reconstruir al pueblo. Reconstruir la identidad de un pueblo, el pueblo de Israel. Y ese es el verdadero trabajo, hermano. Si usted y yo meditamos, esa es la parte más difícil. Piense, ¿verdad?, en esas personas, a veces en el trabajo que nos cuesta trabajar o lograr acuerdos. Dices, qué difícil, ¿verdad?, trabajar con esta persona. Y tan solo imagínese qué tan difícil será cambiar la mentalidad de esa persona. Sobre todo si ya es mayor, mucho más difícil. Si es un niño, podemos trabajarlo y en algún punto puede mejorar la actitud de un niño, pero de una persona adulta, cambiarle su modo de pensar, hermano, está difícil, muy difícil, ¿sí? Imagínense entonces, tenemos un pueblo que ha estado 70 años cautivo. 70 años más otros años que entre Esdras y Nehemías. Imagínense, estamos hablando de un pueblo de ya varios años con una mente de cautivo, con una mente de esclavo. Imagínense cambiar esa mentalidad. Mucho de ese pueblo seguramente ya no leía la Biblia o la ley. Mucho de ese pueblo quizá ya hasta, y nos vamos a dar cuenta que sí, estaban adorando a otros dioses o estaban relacionándose con otros pueblos, algo que Dios había dicho no. Entonces imagínense, el verdadero trabajo ahí viene, cambiar esa mentalidad. Esto se llama, o lo podemos nombrar como una restauración espiritual. Y uno de los pasos más importantes para restaurar, hablando espiritualmente, es ir a la palabra, ir a la Biblia. Leer la Biblia, podemos ponerlo en orden, leer la Biblia, aplicar la Biblia a nuestra vida y bueno, después podamos también enseñar a otros. Mire, hermanos, cuando nosotros estudiamos la consejería bíblica y cuando damos consejería bíblica, una de las primeras tareas que dejamos a las personas que estamos aconsejando es que lea la Biblia. Por eso es consejería bíblica, ¿verdad? Sencillo. Y si esa persona no está leyendo la Biblia, entonces no hay consejería. Así de fácil. ¿Cómo ve? Es que no podemos dar consejería bíblica si la persona no está leyendo la Biblia. ¿Sí? Necesita entender la persona que su corazón, su vida va a ser cambiada por el poder de la palabra de Dios, no por el poder de los consejos que el consejero pueda dar. Porque el consejero va a dar palabra de Dios. Y esta persona debe leer la palabra de Dios para que esa palabra se haga vida en sí y pueda producir un fruto de cambio. ¿Sí? Entonces, piense esto, un buen inicio, y por eso puse este título, comencemos con la palabra. Estamos iniciando un año, hermano. Yo le invitaba hace unos momentos, empiece a leer la Biblia, lleve un plan de lectura bíblica. Es un buen inicio, hermano. Piense, hermano, esta tarde, ¿qué está construyendo? ¿O qué deseas construir en tu vida, tu familia, iglesia? Si eres padre de familia, quizá junto con tu esposa, esposo, esposa, estén planeando construir una familia linda, una familia honesta, una familia de testimonio, una familia que prospera, una familia ejemplar. Hermano, comienza con la palabra. Si eres alguien que está estudiando, hermano, quieres ser un buen profesionista, ser exitoso en lo que emprendes, bueno, comienza en la palabra. Sea lo que sea, mi hermano, que estés emprendiendo, yo te invito, comienza en la palabra. Por eso, hermano, mi hermana, cada año nosotros nos disponemos esto, comenzamos con la palabra. ¿Sí? Y cada año vamos a tener esto, un plan de lectura bíblica. ¿Verdad? Y invitarte cada año, hermano, porque vale la pena.
Yo te invito, asegura que comiences con la palabra de Dios. Así, mi hermano, yo te aseguro, y con mi propia vida, y muchos de ustedes podrán ayudarme también a dar testimonio de que comenzar con la palabra de Dios es algo bueno y es algo de verdad que vale la pena. Hoy yo quiero invitarte a través de, yo llamo a esta técnica una lectura guiada. Vamos a ir versículo por versículo. Si viste ahí en tus notas, te puse del 1 al 8, porque quiero que tomen notas. Sí, entonces a través de cada versículo vamos a extraer ciertas frases o palabras clave del texto, los cuales nosotros podemos encontrar riqueza, encontrar enseñanza. ¿Sí? Entonces esté muy atento, se va a ir publicando ahí en la pantalla para que usted pueda tomar sus notitas. Pero antes de orar para comenzar, yo quisiera traigo 3 recursos que recomendarle. Esto lo puede anotar al reverso de su hoja. Si a usted le interesa conocer estos recursos, yo le puedo pasar la liga donde acceder a ellos, pero mande un mensaje al número de la iglesia. ¿Sí? El primer recurso es planes de lectura bíblica, esos ahí van a estar atrás. Pero el segundo recurso que este año yo quiero ofrecerle o quiero invitarlo, lo revise. Hay un curso que se llama Aprendiendo a leer mejor las Escrituras. Así se llama este curso, Aprendiendo a leer mejor las Escrituras. Si a usted le interesa, mande un mensaje al número de la iglesia, con mucho gusto se lo enviamos. No recuerdo si son 6 o 7 clases, están ahí en la página de Coalición por el Evangelio. Un curso muy bueno, videos muy cortitos, creo que son como alrededor de 5 minutos, pero nos dan ciertos consejos de cómo leer mejor la Biblia. Entonces, muy recomendable. Si a usted le interesa este curso, son videos, basados en videos. Al final del curso nos da varios ahí recursos, libros, algunos de ellos los traemos acá en la iglesia. Entonces, se los recomiendo, muy buen libro. Y el tercer recurso que quiero también animarle, lo consulte, lo lea, es un artículo que se llama Leer juntos, crecer juntos. Cómo cultivar la lectura comunitaria en tu vida e iglesia. Es otro artículo que también está escrito ahí en Coalición por el Evangelio y un artículo que nos anima, ¿sí?, a leer la Biblia juntos. Una cosa, hermana Marta, es leer la Biblia ahí usted solita en su tiempo devocional, pero otra será que usted tome a Renata, si está Nahum ahí, Marcos, a ver chicos, vénganse, vamos a leer un salmo. Y lo leen juntos, comparten. ¿Qué aprendiste, Nahum? Y comparte cada quien de lo que leyeron. Es algo muy bonito, hermano. Algunos de ustedes lo están ya practicando. Y si no, hermano, lo ha empezado, lo invito a empiece a hacerlo. Y yo le digo ahorita a mi hermana Marta, los salmos es algo sencillo. ¿Verdad? Podemos empezar con los salmos. Un salmo a la vez, un salmo cada semana. Sí, algunos de ustedes ya tienen sus reuniones familiares y lo están haciendo. Y creo que hay mucha riqueza en esa lectura juntos. Entonces, mire, se dice que el aprendizaje, hermano, no recuerdo los porcentajes, pero aprendemos algo cuando leemos. Aprendemos algo también cuando escuchamos. Aprendemos también cuando escribimos. Y aprendemos también cuando enseñamos o compartimos. Sí, entonces cuando usted tiene esa lectura en familia, mire, está haciendo lectura, está escuchando, pero también está hablando, ¿verdad? O compartiendo su punto de vista, lo que usted aprendió. Y si los pone a escribir, pues otro aprendizaje más. Sí, entonces, buenos recursos. Si a usted le interesa, no alcanzó a anotar los títulos que le di, escribe un mensaje, hermano, páseme lo que recomendó ahí en la iglesia. Y con gusto le estará llegando el mensaje. Yo quiero invitarle esta tarde, vamos a comenzar y yo quiero orar. Lo que he dicho es solo introducción. Un buen inicio siempre está en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle que meditemos en un texto que usted se sabe de memoria, Josué 1:8. Sí se lo sabe, ¿verdad? Medita en este texto, lo que dice Dios que hagamos y que este 2026 eso suceda en ti y en mí. Josué 1:8. ¿Me ayudan a recitarlo juntos, hermanos?
Y vamos a orar que este texto tú y yo lo obedezcamos este 2026. Que tú, yo, nuestra familia como iglesia lo obedezcamos. ¿Me ayudas? Sí, a la cuenta de 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo ve, hermano? Oramos que esto sea una verdad, sea una realidad de nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Sí, hermanos, o no? Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias este año por la oportunidad que nos das de estar aquí. Damos gracias por la vida de Alexis, por la vida de Mauricio. Señor, gracias porque hoy le traes acá. Y gracias, Señor, por cada hermano, hermana, que hoy estamos aquí en tu casa, con tu pueblo. Somos tu pueblo, te amamos. Y, Señor, hoy deseamos este año de verdad iniciarlo bien. Y qué hermoso recordar estas palabras que tú nos dices, que nunca, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que cada día, cada noche meditemos en él, que guardemos y hagamos conforme en él está escrito, porque, Señor, tu promesa está aquí, que si así lo hacemos, tú harás prosperar nuestro camino y todo saldrá bien. Hay muchos planes, hay deseos en nuestro corazón, pero al mismo tiempo hay incertidumbre por lo que las noticias dicen, por lo que nuestros ojos ven. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, Señor, reciba la palabra de tal manera que la creemos, la llevamos a la práctica, vemos tu gloria y compartimos de tu palabra a otros, Señor, que otros conozcan quién eres tú, lo que has dicho y lo que haces. Gracias, Dios, por este tiempo, lo ponemos en tus manos y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que empecemos con el primer versículo. Yo resalto esta parte del texto. El texto dice más cosas, pero mire, dice, se juntó todo el pueblo. Se juntó todo el pueblo. Si usted observa ahí en su Biblia, dice, verso 1, se juntó todo el pueblo como un hombre o como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo, hermanos, como un solo hombre. Esto indica que había un deseo, un propósito juntos. Esta semana, como la hermana Liz mencionaba hace ratito, uno de los planes de lectura bíblica, si mal no recuerdo, es el plan de McShane. En esta semana estuvimos leyendo ya, hoy ya estaríamos leyendo Hechos capítulo 4, pero en esta semana cuando yo leía Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, si lo leíste te diste cuenta de algo, que había algo similar a lo que estaba pasando acá con Nehemías. Había unidad. Y yo quiero que lo observes, porque quiero que notes dónde Dios envía su poder, envía milagros, envía cosas grandes, ¿sí? Dónde Dios se manifiesta. Esto es bien interesante y me daba lecciones a mí esta semana de cuán importante es trabajar en esta unanimidad, en esta unidad. Mire, 1:14 de Hechos dice, todos estos perseveraban, mire, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de que Jesús asciende al cielo, recuerda usted, Judas, quien traiciona a Jesús, se quita la vida, ¿verdad? Se ahorca, se quita la vida y queda un puesto vacante en los 12 discípulos del Señor Jesús, o los 12 apóstoles. Entonces se requiere tomar una decisión. ¿Quién será el siguiente? ¿O quién va a reemplazar o va a tomar el puesto que Judas dejó libre, por decirlo de una manera? Pues sabes, estos hermanos necesitan tomar una decisión. ¿Y qué hacen? Todos perseveraban unánimes en oración y ruego.
Y te das cuenta, si tú lees la historia, al final tomaron una decisión. Y si estudiamos la historia de la iglesia y cómo estos 12 sirvieron tremendo en la obra del Señor, te das cuenta que tomaron una buena decisión. Pero eso es una. Tomando decisiones, estaban juntos, unánimes. Y cuando vemos ahora el capítulo 2, verso 1 y verso 4, no vamos a leer los 4 versos, solo estos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué estaban? Dice, todos unánimes, juntos. Esta dos partes, unánimes, nos habla de estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y aparte de eso, juntos. Entonces, hay un propósito. A veces, hermano, estamos en una sola casa, pero cada persona está en su rollo o en su asunto, ¿verdad? Las fiestas, a veces, mucha gente, pero cada quien peleado y está ahí solo por compromiso. No, aquí no estaban por compromiso. Ahí había unanimidad. Había un mismo propósito, un deseo. Y ve el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Notamos entonces ahí, hermano, que cuando hay un pueblo que se une con un mismo propósito, Dios envía milagros, Dios envía su poder. Nosotros queremos ver esto aquí, ¿sí o no, hermanos? Queremos ver la gloria de Dios manifestarse de manera preciosa. Y es por eso que te sigo invitando este año. Continuamos abriendo la iglesia a las 11:25. Se abren puertas. A las puras 11:30 empieza la oración. A las 11:35 se cierran las puertas, porque queremos estar unánimes, juntos, orando. ¿Sí? Entonces, si usted llega después de las 11:35, la puerta va a estar cerrada. Se abre hasta las 12 de nuevo. Así que llegue temprano, para que usted sea parte de esta unanimidad en la cual estamos trabajando. Si es tiempo de oración, queremos de verdad estar todos orando, hasta los que están allá atrás, hermano Jera, hermana Mari, hoy les tocó estar allá apoyando, que ellos también se vengan a orar, que nadie se quede fuera sin orar. Si se queda fuera es porque llegó tarde, así que no llegue tarde, amén. A ver, hermanos, ¿sí me entendieron? Amén. Y cuesta, ¿verdad?, llegar temprano, pero sí podemos, sí, ánimo, esfuércese, lo vimos la semana pasada, esfuércese y anímese, llegue temprano. Amén, gloria a Cristo. Mire, vamos adelante. Es interesante, dice, en nuestra historia, volviendo a nuestra historia, en Nehemías capítulo 8, dice que se juntó todo el pueblo como un hombre en una plaza, la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Déjenme revisar si aquí tengo esto. Ahí está. Bueno, ahí puse una flechita. Digamos, eso es Jerusalén, ¿verdad? Como a muy alto nivel o de una manera muy gráfica. Esas son todas las puertas que había en Jerusalén. Y si usted observa, la puerta de las aguas estaba al sur, en la parte baja. Es bien interesante, porque si usted nota, el templo está arriba, ¿verdad? Ese cuadrito que se ve allá arriba al centro, dice templo, y está, por ejemplo, la puerta oriental, por donde entró Jesús, ¿sí? Creo que también es la misma, la puerta la hermosa, ¿verdad? Entonces, si se fija, es más abajo de esa puerta, la puerta de las aguas. Y dice la historia aquí que enfrente de esa puerta había una plaza, y en esa plaza se reunió la gente, ¿sí? Se reunió en esta plaza, y es bien interesante porque, ¿sabe? En esta plaza podía haber gente de todo tipo. Hablamos de manera general, podía haber hombres, mujeres y niños. Si usted lee un poquito la historia, en el templo o cerca del templo, por ejemplo, ahí no podían estar las mujeres. Si había una reunión, solo era de hombres. Era la ley y así estaba designado. Entonces, aquí lo interesante es que esta reunión se da en un lugar donde hay acceso para todos, donde todos deberían estar, hombres, mujeres y niños. Es interesante, ¿no? Y es en ese lugar, hermanos, donde todos pueden estar, donde va a suceder algo bien lindo, donde se lee la palabra de Dios, donde se comienza a leer la ley de Dios. Y vamos a ver muchas cosas que suceden a raíz de esto. Pero mire, ¿qué encontramos en este texto? Encontramos que el pueblo se une frente a la puerta de las aguas.
todos como un hombre, y le piden algo a Esdras. Dice que le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Si lo está observando en su Biblia, verso 1 dice, le dijeron al escriba, a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Interesante también, mire, ok, se junta un montón de gente ahí y le dicen al escriba Esdras, hey Esdras, trae el libro, lee el libro. Según Dios estableció leyes a su pueblo y ceremonias especiales, la ley de Dios, hablando hoy en tu Biblia, mi Biblia, la ley, podríamos verlo hoy, es los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos eran considerados para ellos la ley, ¿sí? Y según como Dios había indicado, cada 7 años se tenía que leer el libro de la ley de manera pública. Se debía leer de manera pública y leerlo completo. Había una fiesta, la vamos a ver en las próximas semanas, la fiesta de los tabernáculos, y en esta fiesta era cuando se leía la ley de Dios, cada 7 años. Y entonces, pero es interesante que aquí en esta historia están leyendo antes de la fiesta de los tabernáculos. O sea, no se quisieron o no se están esperando hasta el día de los tabernáculos o la fiesta de los tabernáculos. Antes ellos están pidiendo, hey, léenos la ley de Dios. Es interesante, mire, este pueblo, acuérdese, ha pasado 70 años cautivo. Muchos de ellos no han escuchado la ley de Dios en un montón de tiempo. Y a mí lo que me llamaba la atención aquí en este texto es que había hambre por la palabra de Dios. Y eso es lo que oramos, hermano, que como iglesia, como familias, haya hambre, haya deseo de leer la palabra de Dios. Y a mí me encanta esto, que también haya ese deseo de leer la Biblia así, en comunidad. Mis hermanos, yo solo estoy queriendo regresarme a ver cómo le hago aquí. Ahí está, Deuteronomio 3. Quiero que veamos ese texto para que usted vea cómo Dios estableció esta lectura de la ley cada 7 años. Mire, verso 10 al 13 de Deuteronomio 3, dice la historia, mire, Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, verso 10 al 13, dice así la escritura, y les mandó Moisés diciendo, escucha esto, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, ¿te estás dando cuenta ahí? En la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, ¿qué dice? Leerás esta ley y delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, mire aquí también, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, escucha, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Te das cuenta? Había una regla y era que cada 7 años, mínimo cada 7 años, se tenía que leer la ley de Dios en público. Todos tenían que estar ahí. Imagínate, mi hermano, hace algunos años, creo, un par de años yo creo, leímos aquí en una velada de oración, creo que leímos ya todo Hebreos, creo que ya una vez lo hicimos, creo que hemos leído también todo el libro de Romanos. Romanos son 16 capítulos, Hebreos creo que son 13, entonces, y fue un tiempo muy bonito, nos tomó casi 1 hora en leerlo todo, diferentes hermanos y hermanas estaban leyendo ahí, y es algo muy bonito, muy lindo, pero imagínate por un momento leer los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia corridos. Es un buen rato, Y fíjese, había hombres, mujeres y niños. Dice ahí la historia, los que podían entender. ¿Sí? Entonces hablaríamos de niños que de alguna manera pues ya podían entender palabras, ¿sí? Entender frases. Entonces, según cálculos, los primeros 5 libros de la Biblia se leen en alrededor de
entre 4 horas como mínimo o hasta 10 horas. Entonces piensa eso, vamos a decirle 6 horas, 5 o 6 horas. Estar ahí escuchando la ley de Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos a que un culto duráramos aquí 4 o 5 horas leyendo de Génesis hasta Deuteronomio? Ande, el próximo domingo aquí. Gloria a Dios, aquí sí tenemos varios valientes. Yo también me animo. Pediría ayuda, ¿verdad? No lo leería yo todo, hermanos, porque sí es pesado, ¿verdad? 5 horas hablando entre varios. Yo creo que podemos luego hacer algo interesante ahí. Las veladas de oración a veces aprovechamos para hacer este tipo de dinámicas, leer juntos buen rato la palabra. Pero imagínense, 5 o 6 horas. Digo, si somos honestos, sí es algo pesadito, ¿verdad? Puede ser, es lógico, pesado, pero aquí me llama la atención que había un pueblo que quería estar ahí, un pueblo que lo pidió. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? A través de lo que vamos a estudiar, estos 8 puntos que le estoy dando ahí, vamos a tratar de ver qué aprendemos de esto. ¿Qué aprendemos y cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sale? Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? O de este primer versículo. Mire, aprendemos que hay un pueblo unánime, o sea, junto y con un mismo propósito, un mismo deseo. Un pueblo que está interesado en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque lo piden al escriba. Y cuando dicen que el escriba, están reconociendo que Esdras es un escriba. Un escriba, hermano, es alguien experto en la ley de Dios. Entonces no van con cualquier persona, ellos van, a ver, traigan a Esdras, él es un escriba, él es alguien que los escribas copiaban la ley de Dios, la escribían a mano, hermanos. Entonces, sabían mucho de la ley porque les había tocado escribirla tal cual. Otro buen ejercicio, hermano, es escribir porciones de la Biblia a mano. Algunos han tomado esta práctica, por ejemplo, de escribir el libro de Romanos en una libreta. La carta de Timoteo o las cartas de Timoteo es otra buena práctica. Son estrategias, hermano, como tú y yo disfrutamos, estudiamos, meditamos la palabra de Dios. Mire, entonces, ¿qué aprendemos? Un pueblo unánime, un pueblo interesado en la palabra de Dios, pero también un pueblo que reconoce al escriba, aquel que les va a leer, les va a explicar la ley de Dios. Y ahora tratemos de aplicarlo a ti y a mí, hermano. ¿Seremos ese pueblo unánime? ¿Seremos ese pueblo interesado en la lectura de la palabra de Dios? Es nuestra oración, hermano, que seamos un pueblo que lee la Biblia. Un pueblo que se interesa por leer la Biblia, por escuchar la palabra de Dios. Hoy, hermano, hay muchos libros, buenos libros, sí. Pero decía un autor, visita muchos libros, pero que tu casa sea la Biblia. Que podamos leer, sí, hay mucho material bueno, pero que nuestra casa sea, o lo que haya siempre en nuestra vida, sea la palabra de Dios. Para que si tú vas y visitas diferentes libros, puedas también identificar lo falso, porque hay mucho libro bueno, mucho libro malo también, hermano. Entonces, pero cuando la casa o cuando tu prioridad está en la palabra de Dios, hermano, no vas a ser engañado con lo que hay afuera. Entonces, mi hermano, ¿seremos ese pueblo unánime, deseoso, interesado en la lectura pública de la palabra? La siguiente pregunta que podemos aprender acá es, ¿sabemos quién o quiénes nos pueden ayudar a leer o explicar la palabra de Dios? Es bueno eso, hermano. A veces hay gente que dice, yo no necesito maestro. Mira, eso no es bíblico. En la iglesia Dios puso maestros. Efesios 4, lo puedes ver ahí. Es uno de los ministerios fundamentales en la iglesia. Hay maestros y todos tenemos que ser enseñables. Es un término que podemos usar. Todos necesitamos ser enseñados, hermano. Necesitamos de maestros. Gloria a Dios porque los hay en la iglesia y hay que saber identificarlos. Aquí hay un pueblo interesado en la palabra de Dios y sabe a quién ir. A ver, Esdras, tú eres el indicado. ¿Sí? Entonces, que tú y yo sepamos, mi hermano, que tú y yo conozcamos los recursos que hay en la iglesia para estudiar la palabra de Dios.
Mire, tenemos montones de recursos, planes de lectura bíblica, Instituto Bíblico, La Luz de la Vida. Sí, tenemos cursos de discipulado, próximamente estaremos invitando a un curso de Escuchando a Dios. Entonces, cursos también con temas especiales. Entonces estamos preparando más material que queremos ofrecerlo, hermano, para que tú estés enterado, conozcas más, te enamores más de la palabra de Dios. Que tú y yo seamos ese pueblo interesado, unánime, que escucha, lee la palabra de Dios. Vamos adelante, número 2. En el verso 2 yo quiero resaltar eso. Ya dije un poquito de esto. Dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Pero mira, algo nuevo sucede aquí. Verso 2, vamos a leerlo. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y luego dice, esta congregación era de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y dice, el primer día del mes séptimo. Otra cosa interesante, el verso 2 comienza diciéndonos que ahora Esdras es visto como el sacerdote. ¿Cómo lo vieron en el verso anterior? Como escriba, ¿verdad? Como experto, como un maestro de la ley. Pero ahora lo ven como sacerdote. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Esdras, hermano, tiene la autoridad tanto académica, o sea, de enseñar, pero también la autoridad espiritual como sacerdote. Es interesante esto, ¿verdad? El sacerdote, podemos verlo a través de la historia, eran, vamos a pensarlo como guías del pueblo, en lo que se refería a la enseñanza de la ley de Dios, el culto, la adoración a Dios. Entonces te das cuenta, Esdras tenía este rol, era maestro, pero al mismo tiempo también era alguien que guiaba al pueblo, hablando espiritualmente. No solo un maestro, sino también un guía espiritual. Y aquí dice hombres y mujeres, y dice y todos los que podían entender. La Nueva Traducción Viviente dice los hombres, las mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Todos los niños con edad suficiente para entender. O sea, todo aquel que ya entendía palabras. Es probable que, no necesariamente nos está diciendo que los bebés los hayan dejado en casa, ¿no? Pero quienes estaban de alguna manera recibiendo el mensaje era todo aquel que tenía pues ya la capacidad suficiente para entender. Sencillo esto, ¿verdad? ¿Qué aprendemos en esto, mi hermano? ¿Qué aprendemos? Bueno, número 1 yo anoto aquí, necesitamos reconocer a aquellos que nos pueden enseñar, pero también que nos pueden guiar a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Otra vez lo decía hace rato, como iglesia estamos trabajando y en algún punto también vamos a tener estudios o cursos de consejería bíblica por si usted desea dar consejería bíblica. Como consejeros bíblicos vamos a enseñar la palabra de Dios y vamos a guiar o dar consejo a través y con la palabra de Dios. Si una persona viene a nosotros buscando consejo y le decimos comience a leer su Biblia y le damos textos de la palabra de Dios y esta persona nos dice oye, no es lo que yo esperaba, ok, entonces no somos tu recurso, no podemos ayudarte. Si no acepta la palabra de Dios, eso es lo que vamos a dar nosotros, mis hermanos, palabra de Dios, porque esa es verdadera y es poderosa. Entonces, eso es lo que vamos a aconsejar, mis hermanos. Entonces tú y yo tenemos que reconocer, como esta gente va con el escriba, al escriba le dicen, hey, tráenos la palabra. Pero ahora dice, Esdras el sacerdote, le da este rol también importante, alguien que nos va a guiar, que nos va a enseñar, nos va a dirigir en una buena dirección hacia Dios. ¿Y qué más aprendemos en esta simple, en este enunciado tan simple, hermano? Qué hermoso que hombres, mujeres y niños, todos podemos escuchar y entender la palabra de Dios. Hay un testimonio de un hermano, ahorita se me pasa el nombre, es un gran evangelista que Dios usó, de origen alemán. Este hermano sabía mucho de Biblia, sabía mucho de teología, ¿sí? Y hubo un momento en su vida que
Dios tocó su corazón, Dios lo está llamando a que sea un evangelista a las naciones. Y una de las cosas que él, desde muy pronto en su ministerio, y Dios lo usó tremendo, fue esto, que él dispuso en su corazón y prometió delante de Dios que predicaría la palabra de Dios de tal manera, dice, que hasta un niño me entienda. Porque antes, dice, he predicado muy difícil y la gente no me entiende. Pero él llegó a un punto donde Dios lo confronta y le dice, yo quiero usarte para las naciones y mucha gente va a escuchar el evangelio. Y este hermano dice, Señor, me comprometo a predicar el evangelio de tal manera que hasta un niño entienda. Y hermano, de verdad, usted escucha predicar a este hermano y es una predicación tan simple, tan sencilla, pero tan profunda, que otra vez, un niño lo entiende. Pero también alguien que es experto en teología y bueno, todos los temas bíblicos, hermano, entiende la profundidad del mensaje. Uno de ellos, también conocido, falleció hace algunos años, el hermano Billy Graham. A ustedes, a algunos les tocó escucharlo cuando fue por acá en México una campaña hace algunos años. Su mensaje, hermano, era muy sencillo, mensajes cortos, pero tan profundos, hermanos, y tan llenos de poder, porque es palabra de Dios, que muchas vidas, hermanos, millones de almas fueron impactadas con este mensaje. Porque, hermano, la palabra de Dios puede ser escuchada y entendida por hombres, mujeres y niños. ¿Sí? ¿Qué aprende o cómo lo aplicamos, hermano? Vamos a hacer preguntas hacia nosotros esta tarde, hermano, porque esto es importantísimo. Hermano, ¿estás reconociendo, otra vez esta pregunta, ¿estás reconociendo a quiénes acudir para que te enseñen, te guíen a través de la palabra? Recuerda, ya lo dijimos hace rato, todos necesitamos ser enseñados. Sinceramente, hermano, a veces creemos que lo sabemos todo. No, hermano, hay mucho que todavía podemos aprender. Libros y libros se han escrito a partir de este precioso libro, la palabra de Dios. Y se siguen escribiendo más y más, hermano. Porque este libro es tan poderoso, hermano, que miles de años han pasado y sigue siendo fuente de vida, fuente de inspiración, fuente de consejo, fuente de vida abundante. Porque es la palabra viva de Dios, mi hermano. Y cómo no amarla, cómo no desearla. La siguiente pregunta, hermano. Si los hombres, las mujeres y los niños pueden escuchar la palabra de Dios y entenderla, la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos estudiando la Biblia con los nuestros, con nuestra familia? Yo quiero invitarte a que lo empieces a hacer, hermano. No como que, ay, es que el pastor dijo. No, hermano. Ora, si no hay un deseo en tu corazón, ora que haya ese deseo. Si hay deseo en ti, pero no en tu familiar, ora para que Dios ponga el querer como hacer por su buena voluntad. Que haya deseo, hermano. Y empieza poco a poquito. No le quieras soltar Apocalipsis, hermano. Empieza con Salmos. Sí, a veces queremos irnos a cosas muy sofisticadas que ni nosotros entendemos. Queremos traerles historias y teorías de esto y que aquello, que el fin del mundo. Hermano, empieza en lo básico. ¿Quién es Jesús? Tan simple como eso. Si te interesa, tenemos un estudio sobre eso. Que empieza, son 6 o 7 lecciones. ¿Quién es Jesús? Empieza con eso. ¿De qué le sirve saber el Apocalipsis si no conoce a Jesús? Tan sencillo como eso. Vamos a estudiar Apocalipsis próximamente también. Queremos estudiar de eso, los últimos tiempos. Es un tema importante. Pero empieza en lo básico. ¿Sí, hermano? Vamos adelante. Número 3. Tiene sus notas ahí, ¿verdad? Vamos bien. Ahora yo resalto esta parte. Desde el alba hasta el mediodía. En otras palabras, desde que nace el sol, ese es el alba, hasta el mediodía. Entonces, si piensas el día de hoy, por ejemplo, hermanos, nosotros veníamos, gracias a Dios, Dios nos guardó el regreso de Autlán a Guadalajara. Estábamos llegando aquí a las 8 de la mañana, llegamos allá a su casa y 7 y media empezó a salir el sol. Más o menos estos días, ¿verdad? 7 y media. Entonces, si pensamos de 7 a 12, ¿cuántas son? 5 horas, ¿verdad? Entonces, aquí la historia nos dice que desde el alba, desde que comienza a salir el sol hasta el mediodía, entonces
pensemos que alrededor de 5 horas les tomó leer la ley. Sí, entonces, qué interesante, ¿no? Y algo más que dice aquí, mire, ya hablamos de esto, un buen tiempo que estuvieron ahí escuchando la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía. Y dice otra vez, mire, está resaltando, o parece que lo repite varias veces, dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Aquí no pasaba que después de la cena se iban a dormir, ¿verdad? Como en las veladas. No, ¿verdad? Aquí nuestros niños está bien, ¿verdad? Cansaditos después de la cena que tenemos en las veladas. Algunos ya tienen sueño, se van a descansar. Pero aquí no pasó eso. Aquí dice, leyeron desde el alba hasta el mediodía, los hombres, las mujeres y todos los que podían entender. Bueno, ahí era de día, ¿verdad? A lo mejor ayudaba. Acá como es en la noche, pues sí se nos rinden. Pero lo siguiente, ve el texto. Estamos en el verso 3, hermanos. Nehemías 8:3. Verso 3, la segunda parte está bien bonito porque dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto me encantó, hermano. Atentos. Hoy en día, hermano, en muchas iglesias es bien difícil lograr una reunión o una enseñanza de 1 hora. Por lo regular es menos. Aquí doy gracias a Dios que ustedes ya vamos aprendiendo, ¿verdad? Y aguantan 1 hora, ¿verdad? 1 hora, a veces me paso poquito, pero trato de mantenerlo en 1 hora. Esa es mi meta. A veces quisiera menos, pero bueno. Pero hermano, en mucha iglesia 40 minutos y ya. 30 minutos. Tremendo. Pero acá mire, casi 5 horas, ¿verdad? Calculando desde el alba hasta el mediodía. 5 horas todos atentos a la palabra de Dios. Qué bonito, hermano, esto. Un hermano, un pastor decía, hermano, si tu iglesia no aguanta 1 hora de enseñanza, pues enséñales a aguantar 1 hora. Sí, bueno, pues, algunos aguantan, otros no. Bueno, hay hermanos, de verdad, le voy a decir esto, en alguna ocasión escuchamos a alguien, no, es que ese hermano dura mucho, mejor nos vamos a otra iglesia donde duran 40 minutos. Y bueno, pues está bien. ¿Están de acuerdo, hermano? ¿Están a gustos con 1 hora? ¿Le aumentamos a 2 horas? No, hermano, yo no aguanto tanto. Está bien, 1 hora y ahí está. No, gracias a Dios, ¿verdad? Por estos tiempos. Hay tiempos donde podemos expandir, ¿verdad? Que podemos tener recesos y bueno, sobre todo cuando hay estudios. Pero mire, a mí me encantó esto, porque nos dice, los oídos de la gente estaban atentos. ¿Qué aprendemos aquí? Mire, quiero terminar esta parte aquí. ¿Qué aprendemos? La gente tenía disposición, pero también estaban atentos a la palabra de Dios, no importando el tiempo que tomaba. Y otra cosa que aprendes aquí, hermano, es que todos, hombres, mujeres y niños, escuchaban atentamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora, hermano? Yo te invito a que hagamos un esfuerzo en dedicar y fomentar este tiempo, hermano, de buscar a Dios. Lo estamos ya haciendo y excelente trabajo, hermano, estás haciendo. Te felicito el gran trabajo que estás haciendo, sobre todo mis hermanos padres que están trabajando con sus chiquitos. Qué buen trabajo, hermano. Sí cuesta un montón, porque el niño quiere gritar, quiere jugar y quiere hacer muchas cosas. Pero poco a poco enseñarle que hay tiempo para jugar, pero hay tiempo para escuchar la palabra de Dios, hay tiempo para cantar, alabar a Dios. Y créame que es es una buena inversión el enseñar a nuestros hijos esto, hermano. Yo a veces, usted sabe, me siento en aquella parte, estoy en la alabanza, estoy allá, y hay chiquitos que están ahí corriendo y todo. Tenemos niños de todo tipo, ¿sí? Entonces yo algunos de ellos que son bien relajientos, a veces los agarro, algunos que todavía los puedo, los abrazo, y vente, vamos a cantar este canto juntos. Sí, lo agarro y los pongo a cantar, sí, aquí en mis brazos, y vamos a levantar las manos, y le levanto sus manos, y vamos a alabar a Dios. 1 canto, 2 cantos, y ya los dejo. Así, hermano, poco a poquito, ¿verdad? No los quieras tener aquí toda la hora, pobre niño, no va a aguantar, pero poco a poco, ¿verdad? Enseñarlos. Y después ellos solitos, hermanos. ¿Puedo contar, hermano Francisco, una de las que me ha platicado usted? Mire, hermano, estábamos platicando con mi hermano Francisco, pequeño Josué, dice que
Ya tenemos varios pastores próximos, ¿verdad? Que estamos orando, ¿verdad? Josué yo creo va a ser uno de ellos. Oremos por Josué, que dice, mi hermano me cuenta que él arma ahí su culto, ¿verdad? Acomoda sus juguetes, ¿verdad? Y él se pone enfrente, ¿verdad? Invita a papá, a la mamá también yo creo, ¿verdad? Y los invita al culto y él les predica la palabra. Qué hermoso, hermano. Entonces, desde niños, mire, si usted y yo les enseñamos, ¿verdad? Estos principios de escuchar la palabra de Dios, de poner atención cuando es tiempo de poner atención a la palabra, ellos solitos, hermano, van a pedirle, ¿verdad? Hermano también me platicaba, ¿qué le pide? Papá, vamos a platicar con Jesús, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Ese es el tipo de cosas, hermano, que hay que enseñar a nuestros chiquitos. Y hermano, como lo veíamos hace días, ¿verdad? Nuestros niños son como esponjas, ¿verdad? Todo están absorbiendo. Y qué hermoso, hermano, que tú y yo invirtamos tiempo en ellos. Hagamos un esfuerzo, hermano, por dedicar y fomentar esto en nuestros hijos. Mi hermano, cuando la palabra de Dios se está exponiendo, hay que escuchar atentamente. Que nada nos distraiga, hermano. Como dice la Escritura, ¿te acuerdas de esta historia en Lucas 10:42? Que seamos como María, la hermana de Lázaro. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, esta María escogió la buena parte? Y dice, la cual dice, no le será quitada. Esta mujer decidió escuchar a Jesús. Y dice Jesús, eso no le va a ser quitado. Mi hermano, si usted invierte tiempo en escuchar la palabra de Dios, eso no le será quitado. Gloria a Dios. Vamos adelante, número 4. Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Número 4, verso 4, dice el escriba, Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba, y dase ahí unas personas a su izquierda, a su derecha. Ese Esdras, hermano. ¿Cuánto hemos aprendido de este hombre Esdras? Dice, Esdras estaba ahí sobre un púlpito de madera. Interesante, ¿verdad? Aquí tenemos también un púlpito de madera. No sé cuántos años tenga, pero yo tengo aquí ya, cuando yo regresé 2007 a 2026, estamos hablando de casi 20 años y ya estaba. Entonces ha de tener un montón de años. Luego a ver si le damos una pintadita, ¿verdad? Pero Esdras también, en un púlpito, mire. Esdras, cuando dice aquí que estaba en un púlpito, nos habla de algo. Esdras era una persona indicada para enseñar la palabra de Dios. Una persona que se había preparado. Y yo quiero recordarte quién es ese Esdras, ¿verdad? Hemos hablado un montón de Esdras, pero yo quiero que lo recuerdes a este personaje. Esdras 7:6, ¿quién era? Este Esdras subió de Babilonia. Y este Esdras, dice ahí, era un escriba diligente de la ley de Moisés. No era un escriba promedio, un escriba más o menos, no, un escriba diligente que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dios estaba con Esdras. Y si ves el verso 10, ¿qué hizo Esdras? Preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, o para estudiar la ley de Dios. Estudia, para cumplirla, practica, y para enseñar, comparte en Israel sus estatutos y decretos. Este texto es la base o parte de la base de nuestro instituto bíblico. Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Ahí está. Eso hizo Esdras, hermano. Y este Esdras, hermano, está ahí enfrente de todo el pueblo, en un púlpito de madera, enseñando, con hombres a su izquierda, hombres a su derecha. Es interesante porque, ¿qué está pasando aquí? Esdras está rodeado o está acompañado de líderes. Gente que está también escuchando la enseñanza de Esdras, pero que después le va a ayudar a Esdras a enseñar a otros. ¿Qué aprendemos en esta historia, mis hermanos? Número 1, Esdras era un fiel maestro de la ley de Dios, que conocía la ley de Dios, obedecía la ley y la enseñaba. Pero también nos enseña una segunda cosa aquí, hermano, que se necesitan maestros, se necesitan líderes, porque la enseñanza no es de un solo hombre, ¿sí? Se necesitan hombres y mujeres para que enseñen a otros. Así que, mi hermano, prepárate.
Dios te ha dado dones, ministerios para servir en la obra de Dios. Entonces, primer paso, acércate a aquellos que enseñan. ¿Quiénes enseñan hoy en el Centro de Fe Angulo? Mira, Instituto Bíblico La Luz de la Vida, cursos de discipulado, cursos escuchando a Dios y más que van a ver. Ahí empieza, hermano. Yo sé que hay muchos recursos, infinidad de recursos allá afuera, pero como iglesia local, eso Dios nos ha dado aquí, hermano. Créeme, no está mal de repente buscar recursos, aprender, ¿verdad?, en libros, materiales fuera, pero si usted quiere ser de verdad un instrumento que Dios use en esta iglesia local, pues hay que ser parte de esta iglesia local y hay que empaparnos, ser parte de lo que esta iglesia está enseñando. Sí, mi hermano, porque de otra manera no ensamblamos. Y a muchos les está costando eso. No ensamblan porque quieren hacer su propia enseñanza, quieren hacer lo que quieren, no se involucran. Pues no puede avanzar, no podemos darle a alguien así que enseñe, porque pues nos va a enseñar otras cosas, no lo que estamos llevando como iglesia. Entonces, es bienvenido, bienvenida, sí, pero mientras no se alinee a lo que Dios nos ha dado como iglesia, pues seguirá siendo bienvenido, bienvenida, pero no puede participar en enseñar. ¿Sí? Suena fuerte, ¿verdad? Pero así es, hermano. Necesitamos gente que está o que estamos en una misma línea. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, conozcamos bien la palabra. Obedezcamos la palabra como lo hizo Esdras. Y enseñemos la palabra fielmente como este hombre. Y yo le invito a que este año trabajemos, de verdad. Trabajemos juntos, mi hermano, para que este equipo de maestros y maestras crezca. Y acuérdate, ¿cómo va a crecer este equipo de maestros, de maestras? Bueno, siendo enseñados, ¿sí? O siendo enseñables, ¿sí? Así es como tú y yo vamos a crecer. A mí me encantó esta historia, hermano, porque no sé si te has dado cuenta, y si estás tomando nota, te invito en casa, reflexiónalo, estúdialo de nuevo, para que veas las cosas que este año tú y yo deberíamos hacer, ¿sí? La intención de este tema es eso, que meditemos en qué áreas necesitamos poner atención. Quizá te darás cuenta, tengo que poner más atención en las prédicas y traerme mi pluma para tomar notas. Quizá ese sea tu compromiso de este año, tomar notas. Puede ser. Traer tu Biblia. ¿Sí, amén? Llevarte notas para que en casa le des otra pasadita. O si no vino papá, mamá, o si no vino tu hermano, tu primo, tu tío, tu abuelito. Bueno, tú tomaste notas, vas a casa. Ah, mira, esto platicamos, esto aprendimos en la iglesia. ¿Cómo ve, mi hermano? Un buen compromiso de año, un buen propósito de año nuevo. Vamos adelante, número 5. Los que quedan son más cortos, hermano, ya estamos por terminar. Todo el pueblo estuvo atento. Verso 5 nos deja bien claro, el pueblo mostró reverencia cuando la Biblia se está leyendo. La Nueva Traducción Viviente dice, Esdras, dice, estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo, y cuando vieron que abría el libro, imagínense, Esdras se para ahí enfrente de todos, abre el libro, abre la ley de Dios, y dice, se pusieron todos de pie. Mostraron reverencia, en otras palabras. En algunas iglesias, hermanos, hay esta práctica, aquí a veces lo hacemos, que cuando vamos a leer la palabra todos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Pero hay muchas maneras, ¿verdad?, de mostrar reverencia a la palabra o a la lectura de la misma. Pero aquí aprendemos entonces que esta gente, otra vez acuérdate, que está interesada en la palabra de Dios, que está unánime, que están todos juntos, hombres, mujeres y niños, ¿sí? Y que han llamado a Esdras que les lea la ley. Cuando Esdras abre, dice el libro, atentos, dispuestos, ¿sí? Qué hermoso, hermano. También es algo que tenemos que aprender, la reverencia. Estamos trabajando en ello como iglesia también, la reverencia a los diferentes tiempos, cuando se lee la Biblia, cuando se adora, cuando se está orando, ¿verdad? Entonces son cosas, hermano, principios
Que este año yo quiero invitarte, los consideremos y hagamos los respectivos ajustes. Vamos terminando este punto. Pregunta, hermano, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien está leyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos da igual? ¿O si estamos atentos, tomando nota, yendo a la Biblia, leyendo el texto nosotros por nuestra propia cuenta? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, cuando alguien lee o cuando alguien está explicando la palabra de Dios? No sé usted, pero yo cuando de niño, no sé cuándo aprendí esto, pero lo tengo bien grabado. Es que, por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, estamos orando, no estamos comiendo. ¿Sí? Es bien claro, ¿verdad? Yo creo que no hay duda. Pero yo aprendí esto, y ya ve que a veces hay familiares que llegan después, siempre hay uno que llega tarde a la comida. Y llega, ¿ya oraron? Sí, ya oramos. Y hay algunos que dicen, bueno, pues voy a orar. Y se pone a orar. Y bueno, yo no sé dónde aprendí esto, pero lo tengo bien grabado. Que si yo veo a otra persona orando, yo no como, me espero a que acabe de orar. Digo, es algo que yo tengo grabado. Es una manera como yo de alguna manera personalmente muestro respeto a una persona que está orando, pues no como mientras, ¿verdad? Claro, el hermano no va a orar una hora ahí, ¿verdad? Está orando por sus alimentos y ya, continuamos. Pero es algo bien curioso. No sé, en nuestra familia, mi mamá a lo mejor aquí está hoy, ¿dónde aprendí eso? ¿Verdad? Pero lo tengo grabado. Que cuando estamos orando hay que mostrar reverencia. Cuando alguien está leyendo la Biblia, cuando alguien está enseñando la Biblia, que tú y yo, hermano, también seamos reverentes. ¿Amén? Y enseñemos reverencia a otros también. Cosas tan prácticas, tan sencillas, hermano, que usted dirá, pues, ¿qué tiene que ver? Tú ya oraste, él va a orar por sus alimentos, que ore y luego coma, y tú sigue tu vida, o sigue tu comida, ¿no? Sigue la plática. Bueno, hermano, en esos pequeños detalles aprendemos reverencia. Así de sencillo, ¿sí? Digamos, quizá no sea tanto, o sí lo sea, pero aprendemos reverencia en esas pequeñas cosas. Bueno, vamos adelante, número 6. Y todo el pueblo respondió. A mí me encanta el verso 6 porque dice que ¿qué hizo ahí? Esdras hace algo. Obsérvalo. Verso 6 dice ahí, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. O sea, ahí Esdras elevó una alabanza a Dios y dijo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. Yo no tenía espacio para escribir todo, pero ¿qué respondió el pueblo? A ver, ayúdenme, hermano, con su voz, ¿sí? Verso 6. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, dice, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Este hombre exalta la grandeza de Dios y el pueblo responde con un amén, amén. ¿Sí? Y luego dice ahí, alzan sus manos, se humillan, dice, adorando a Jehová, inclinados a tierra. Otra vez, mire, es un pueblo reverente. Es un pueblo reverente. Piensa algo otra vez. Vamos a recordar lo que dije hace unos momentos. Es un pueblo que ha estado más de 70 años bajo un dominio. El dominio de los babilonios, persas y todo este imperio que estuvo sobre ellos. Y tomando estas actitudes, mire, deseosos de la palabra, reverentes a la palabra de Dios, cuando alguien alaba, exalta a Dios, ellos también reverentes, confirmando, amén, amén, inclinándose, reverentes a Dios. Yo decía, ¿cómo este pueblo está haciendo este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que este pueblo que ha estado 70 años cautivo y vuelve, ¿verdad? Que no tuvo mucha enseñanza en todo ese tiempo, pero ahora parece como si la tuvo. Bueno, tuvieron un buen maestro. Esdras les enseñó. Desde el momento que Esdras tomó este trabajo de enseñar a la gente la ley de Dios, les enseñó seguramente reverencia a la palabra de Dios, al tiempo de oración, al tiempo de alabanza. Qué hermoso, hermano, que tú y yo trabajemos en eso. Si tienes hijos pequeñitos, trabájalo desde chiquitos. Y cuando sean grandes vas a ver que son niños reverentes. ¿Sí? Tú tendrás que aprender las técnicas, cómo tu hijo entiende.
¿sí? Hay unos que van a ocupar mucha vara, pues ni modo, así es. Algunos lo ocupamos, hermano. Gloria a Dios por esa vara que nos enseñó mucho. Mira, a mí me cuentan mis papás que a mí me quitaban los zapatos, me dejaban sentado y si me quitaban los zapatos yo ya no me bajaba, porque no me gustaba andar y todavía al día de hoy no me gusta andar sin zapatos. Entonces era una técnica que para ellos funcionó. Hoy muchos niños andan sin zapatos y corren aquí y allá. Bueno, a ese niño no use esa técnica porque va a salir la misma, se va a bajar. Pero para mí eso era. Hermano, Dios te va a dar gracia, Dios te va a dar sabiduría cómo enseñar a los tuyos. Y como iglesia lo estamos haciendo también, hermano. No se sienta mal cuando hay algunas llamadas de atención. Vamos adelante, número 7. Los levitas hacían entender al pueblo la ley. Otra vez por tiempo no pude, o por espacio no pude completar ahí todo, pero dice que los levitas, y dice una serie de nombres, y dice que estos enseñaban, hacían entender al pueblo. Esto me gustó, mire, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo, mire, otra vez estaba atento en su lugar. Qué hermoso esto. El pueblo está bien interesado, hermano, en lo que se les está enseñando. Y hay ese equipo de levitas que está enseñando y dice el pueblo bien atento, escuchando en su lugar. Qué hermoso, hermano. Qué buen ejemplo. ¿Sí? Qué buen ejemplo. La labor de los levitas, aquí lo vemos, hacer entender, que el pueblo entienda la ley de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de este pueblo ante estos levitas que enseñan? Estar atentos. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? El pueblo está reconociendo el trabajo de los que enseñan. Esta cosa es importante, hermano, también, que reconozcamos a los que enseñan. Pablo se lo dijo a los tesalonicenses, que reconocieran a los que los dirigían. Y sobre todo dice los que enseñan. Ahí velo en tu Biblia, dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Esto que dice os amonestan, algunas versiones dicen aquellos que los instruyen, que se les reconozca. Mis hermanos, como iglesia, reconozcamos la enseñanza bíblica y reconozcamos a nuestros enseñadores. Y yo te invito, como lo hizo este pueblo, respondamos como gente reverente, atenta, obediente a la palabra de Dios. Porque finalmente eso es lo que nos están compartiendo, hermano, la palabra de Dios. Y si tú y yo mostramos irreverencia, falta de atención, falta de interés, mira, no se lo estás haciendo al hermano que te está enseñando, se lo estás haciendo a Dios. Y aguas con eso, hermano. Te lo digo con el corazón, hermano, cuidado con eso. Podrás no estar de acuerdo con una otra cosa que el hermano te está, o has vivido con ese hermano o hermana, pero si te está enseñando la palabra de Dios fielmente, hermano, pon atención, sé reverente, porque de lo contrario hay juicio, hermano. Y hay un montón de historias en la palabra de Dios sobre esto. Gente que no reconoció la palabra de Dios. Gente que no reconoció la palabra de Dios, su corazón se fue endureciendo y, hermano, el estado de estas personas fue mucho peor, cada vez peor. ¿Sí? Entonces, hermano, tengamos cuidado. Gloria a Dios. Vamos adelante, número 8, último. Y leían, yo ahí resalto, leían, dice, claramente y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y dice, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Hay un tipo de enseñanza bíblica, hermano, que le llamamos predicación expositiva. La predicación expositiva es nada más y nada menos que ir enseñando texto a texto, uno por uno, poco a poco, ¿sí? Y tratando de enseñar lo que hay detrás de ese texto, el contexto, ¿sí? ¿Qué hay antes, qué hay después? La historia, el lugar donde se dio esta enseñanza. Esto es una predicación expositiva, ¿sí? Que nos dan un panorama amplio de lo que queremos
aprender ahí. ¿Sí? Entonces, eso es bueno, hermano. Porque a veces tomamos textos de aquí y de allá, ¿verdad? Construimos un mensaje bien emocionante, pero a veces damos textos que no corresponden. Y bueno, una predicación expositiva se va a los detalles, ¿verdad? Un estudio profundo y nos ayuda a entender mejor, como lo hacían esta gente. Mire, claros, ponían el sentido para que todos, dice, o de modo que entendieran la lectura. Esto lo hacía Esdras. Esto lo estaban haciendo los levitas. Y mis hermanos, para llegar a este tipo de enseñanza, para que tú y yo podamos enseñar de esta manera, tenemos que ser gente de un perfil específico. Y es bíblico. Un perfil que hemos llamado aquí 2T215. ¿Sí saben qué es eso? 2T215. Significa 2 de Timoteo 2:15. 2T215. Para llegar a hacer esto, hermano, tenemos que ser gente que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alguien con esas características va a ser alguien que enseña claramente, que pone sentido, de tal manera que se entienda lo que está leyendo. ¿Cómo ve mi hermano? Una vez más, mire, encontramos el trabajo que Esdras había emprendido. Esdras enseñó a muchos levitas y ahora los levitas le están ayudando. ¡Qué hermoso, hermano! Todos, hermanos, otra vez, terminemos este punto. Todos tenemos a alguien que estamos enseñando. De verdad, hermano. Quizá es un chico ahí en casa, un niño, un hijo, una hija. Quizá le estás compartiendo a algún compañero en el trabajo. Poco a poco, ¿verdad? Estás presentando el Evangelio. Dios te está dando palabra. Yo te invito, seas gente de este perfil de 2 de Timoteo 2:15, hermano. Que tú y yo podamos explicar con claridad y ayudar a que otros comprendan. Y mira, tú dirás, hermano, pero es que yo no fui al instituto bíblico, yo no sé esto, aquello. Hermano, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu Santo y eres miembro de una iglesia local donde Dios ha puesto pastores, maestros que te enseñen. ¿Sí? Entonces, tienes lo que se necesita. Tenemos instituto bíblico, tenemos cursos de discipulado, tienes lo que necesitas para diferentes niveles. Hermano, pero es que a mí me cuesta esto, aquello. Hermano, hay un estudio adecuado para ti. Que hermano, yo ya tengo muchos años. Bueno, hay un estudio adecuado para ti también. ¿Sí, amén? Yo he orado y sigo orando por esto, hermano, y vamos a trabajarlo. Queremos tener estudios adecuados para cada edad. Y ahí vamos, poco a poquito. Entonces, hermano, no hay excusa. Todos podemos llegar a esto. Quiero terminar, hermano. Pensemos en nuestros planes de este año. Piense, yo quiero que cerremos porque estamos iniciando un año nuevo y que pensemos lo que deseamos este año. ¿Cuál es tu deseo este año, hermano? Quizá lograr un mejor resultado en tu trabajo, o quizá estés buscando un nuevo empleo, quizá estás buscando emprender un nuevo negocio. ¿Cuál es tu plan, tu deseo este año, mi hermano, mi hermana? ¿Qué deseas para ti y tu familia? ¿Qué deseamos como iglesia este año? La invitación, como nuestro título lo dice el día de hoy, es: comencemos con la palabra. Que la palabra, hermano, el estudio de la palabra, la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida sea una prioridad, mi hermano. Te lo aseguro, hermano, que si tú pones primero la palabra de Dios en tus planes, tus proyectos, créeme, le va a ir bien, mi hermano, le va a ir bien. Va a haber éxito. Va a haber consejo sabio cuando hay decisiones que tomar. Si tú te das cuenta, Esdras, Nehemías, estos hombres de los cuales hemos hablado un montón, fueron líderes, gente de la palabra, gente, ¿te acuerdas también de qué? De oración. Entonces, dos cosas vitales: oración y palabra.
¿Cuál es tu compromiso, hermano, este año? ¿Cuál es tu actitud este año? ¿Seremos hombres, mujeres de la palabra, hombres, mujeres de oración? Y si te das cuenta, mira, Esdras, Nehemías fueron exitosos porque fueron gente que conocía la palabra y la vivía y la enseñaba. Pero también el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, hermano, se metió en serio con la palabra de Dios, les fue bien. Se apartaron, les fue de lo feo, de lo peor, ¿verdad? Horrible. En una ocasión, hermano, Jesús le dijo a los judíos, muchos judíos le seguía, judío religioso le seguía, y él les dice estas palabras: escudriñad las escrituras, o estudien las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Hay un curso ahí que tenemos, parte del Instituto Bíblico, que así se llama, escudriñad las escrituras. Si mal no recuerdo, lo escribió nuestro hermano Joel Rangel, donde está ahí lección a lección, doctrina, lo que creemos como iglesia, Centro de Fe Ángulo. No estamos trayendo algo nuevo, hermano, en estos últimos 6 años que he estado yo sirviendo como pastor. Es lo mismo que hemos llevado desde el principio, hermano. Pero necesitas conocerlo, entenderlo, para que luego lo expliques claramente a otros. Necesitamos maestros, hermano. Esa es la Biblia, hermano, la palabra de Dios que vamos a encontrar acerca de Jesús, la obra de Cristo para darnos vida eterna. Esta tarde yo quiero preguntarte, ¿conoces a Jesús? La invitación esta tarde, hemos hablado de comenzar con la palabra. La Biblia habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, hermano. Aunque el nombre Jesús no está en el Antiguo Testamento, está desde ahí. Pero hay que leer la Biblia para que lo encuentres ahí. No le conozcas solo de oído, hermano. Ve a la Biblia, léelo, conócelo. ¿Sí? Escucha de Jesús, medita quién es Jesús a través de toda la Escritura, hermano. Lo que Dios dice sobre Él. Y créeme, hermano, que no te vas a arrepentir. Hay mucho gozo, hermano, al conocer más y más a Jesús a través de las Escrituras. Y yo quisiera invitarte a venir esta tarde al Padre Celestial y rendirnos ante Él, hermano, en humildad como este pueblo. Hoy fuimos reverentes, hermano, le felicito esta tarde al escuchar, meditar la palabra de Dios juntos, pero vamos al Padre y digámosle: Padre, reconocemos que te necesitamos, ¿sí? Y confiesa al Señor. Si hay algo en tu corazón que necesitas decirle, pues hagámoslo, hermano. Algo que hayamos hecho mal el año pasado y que este año queremos hacerlo mejor. ¿Le parece si vamos delante de Él y arrepentidos? O quizá en estos días hicimos algo que no debimos, pues arrepentidos, mi hermano. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y ahora hagamos compromiso de servirle, de comenzar con su palabra. ¿Amén? Vamos orando. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos orando. Padre, gracias. Gracias por esta tarde que nos has concedido. Escudriñar juntos tu palabra y conocerte más. Conocer cómo tu palabra es tan preciosa y tan digna de atención, de reverencia, de obediencia. Y tan preciosa que miles de años han pasado de algunos libros que se escribieron y todavía cuánto nos bendicen. Hoy, Señor, venimos delante de ti reconociendo que hemos fallado muchas veces, que hemos sido desobedientes a tu palabra. Y hermano, yo te invito ahí que seas específico, díselo a Dios, no me lo digas a mí, díselo a Dios. Dile: Dios, he sido desobediente en esto. Cita esas áreas y, hermano, reconozcamos que somos pecadores, que hemos pecado. Digámosle: Señor, hoy reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tu perdón. Hoy venimos delante de ti confesando nuestro pecado, creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él vive. Hoy creemos, Dios, tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy confesamos nuestro pecado
Pedimos perdón y creemos que la obra de Cristo es suficiente y completa y que Jesucristo vives. Hoy, hermano, le invito, dígale al Señor Jesús, sé mi Señor, mi único, suficiente Señor y Salvador. Voy a creer lo que dice tu palabra. Y hermano, yo te invito que con tu corazón, si estás dispuesto, dile al Señor esta tarde, me comprometo a comenzar con tu palabra. Y puedes empezar a listar esos proyectos. Comienzo con tu palabra en este proyecto escolar o de estudios profesionales. Comienzo en tu palabra en este nuevo empleo. Comenzaré con tu palabra en este nuevo negocio que estoy emprendiendo. Comenzaré con tu palabra en esta nueva relación que estoy emprendiendo. Comenzaré, y hagámoslo juntos, comenzaremos con tu palabra, oh Dios, en este 2026. Conoceremos tu palabra, viviremos tu palabra y compartiremos tu palabra. Y te daremos toda la gloria a ti, Jesucristo, el Rey, en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios.